Ruiz, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenos todos. Gracias a Dios, muy bien aquí con este clima frío que nos llega. Así es, así es. Oye, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Sí, un tema que hace 8 días quedó pendiente, darle prioridad al tema del inminente regreso a clases, que todavía sigue siendo un tema muy importante para la siguiente semana, primeramente Dios. Pero también la semana pasada, el viernes 13 de agosto, estuvimos celebrando un día muy importante y que pasa por desapercibido, al menos para muchas personas. Me refiero al Día Internacional del Zurdo. Yo soy zurdo, por eso la intención de compartir esta novedad con mis amigos, colegas, alumnos, familiares que son zurdos y también con aquellas personas que tienen un familiar con esta característica y que a veces se le hace un poquito de menos o se toma a juego o a burla o a indiferencia, pero no es así. El Día Internacional Zurdo tiene su origen allá por el año de 1976. Tengo entendido que en Inglaterra, en donde había un club de zurdos que se dieron a la tarea de impulsar un día que rescatara para ellos pues la importancia que tienen en la sociedad. Tenemos y tenían en aquel tiempo, faltaba un año para que yo naciera, yo soy del 77. Entonces, en el 92, ya casi 20 años después, se adoptó la fecha a nivel internacional y se adoptó el día 13, casi como de juego, o casi como adrede, para hacer una combinación, ¿verdad?, del número 13 que se le tiene un significado nefasto o negativo y combinarlo con los zurdos, que también a veces tienen un aspecto, o tenían, ahorita ya casi no, así como de indeseables y como de tú no vales, fuchi fuchi. Entonces, el 13 de agosto de cada año se celebra el Día del Zurdo y esta vez cayó en viernes, o sea que para los supersticiosos pues era triple fecha, ¿verdad? Entonces, eh, esta intención de celebrarlo es para recordar la siniestralidad. ¿La qué? La siniestralidad. ¿Qué significa eso? Pues aquellas personas que tienden o tendemos a realizar las cosas que todo el mundo hace con la mano derecha, a excepción de nosotros. Bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Si no, ya estaría mintiendo. Además, también este día se celebra la concientización de que tenemos también un valor igual en la sociedad, que tenemos dignidad, que también tenemos defectos, que tenemos virtudes, pero que somos parte de la misma sociedad y de la historia. Y no digo esto como alguien dolido, pero sí a veces, como dije al principio, se menciona o se toma en cuenta como si fuera algo feo, algo sucio. Yo recuerdo en la normal, allá en el año 97, 98, tenía una maestra que a mí me decía que era anormal, y así me decía delante del grupo: oye tú anormal, ven para acá, oye tú anormal, haz aquello. Y si era como incómodo, ¿verdad? Y por eso escuchar este mote que no tiene, creo que nada a respetar. También desde chiquillos, algunos de nosotros escuchábamos que no saludes con la zurda porque esa es la del diablo, o esa es la del gato. No, así no vale porque es una majadería. Entonces se satanizaba al zurdo. En las escuelas se le amarraba la mano izquierda para forzarlos a escribir con la mano derecha porque tenía que ser derecho, tenía que ser diestro. Y los papás no querían niños defectuosos. Entonces, con ese contexto venimos a entender todavía más el por qué es importante ese día 13 de agosto. Una de las explicaciones del por qué se entendía mal esta virtud, esta cualidad de las personas zurdas, entre otras interpretaciones, es porque es la palabra de Dios. Hay un evangelio en donde Jesús dice: y a los que no creyeron se les dirá, apártense de mí, malditos de mi padre, y váyanse a la izquierda. Entonces, ¿cómo a veces se malinterpretan las cosas y se le da un significado equivocado, incluyendo aquí a la misma palabra de Dios? Pero no es así. Otra interpretación es que en la etimología de derecha viene de dexter, y dexter significa justo, recto, casi sagrado, ¿verdad? A la diestra, a la derecha. Lo contrario es entonces lo siniestro, que significa que
aludir, incluso la palabra siniestro se emplea para cosas nefastas de la naturaleza, ¿no? Un accidente. Ocurrió el siniestro, así como si fuera algo totalmente pésimo. También algo curioso es que cuando no había suficiente agua o no había tuberías en las casas, la mano izquierda la utilizaban para sonarse la nariz, para rascarse las partes nobles o para limpiarse cuando iban al baño, porque era como la de la mano, la sucia, ¿no? La fea. En cambio la derecha era para saludar, para escribir, para tomar la cuchara. Y entonces, de esta manera, la misma gente se va empezando a crear un prejuicio o un paradigma de lo que debe ser, sin darle oportunidad a la misma naturaleza que así nos va creando, ¿verdad? Poco a poco. Se ha hecho también frase, ¿cómo decirlo? Como de burla, cuando decimos, hoy me levanté con el pie izquierdo, así como, ay, otra vez, la mala suerte, lo malo, lo negativo. O cuando no sabemos bailar, decimos, es que yo no bailo porque tengo dos pies izquierdos. Entonces, en la vida diaria podemos ver o utilizar esas frases, pero no sabíamos el contexto en las cuales se fueron ideando. Se dice actualmente que los zurdos, entre muchas cualidades que tienen, motoras, físicas, artísticas, mentales, no solamente son esas, sino que su mayor virtud es adaptarse a un mundo que está diseñado totalmente para gente diestra. Y creo que hay algo de razón en este pensamiento. ¿Por qué? Porque en nuestra casa tenemos un mouse de la computadora y casi siempre se utiliza con la mano derecha. La palanca de velocidades en automóvil, las tijeras, las escuelas, las bancas tienen la paleta de lado derecho. Yo en el Pípila me acuerdo que batallé mucho. Había un salón en donde había una banca con una paleta del lado izquierdo. Esa era para mí, bueno, yo pensaba que era para mí, pero en ese grupo habíamos 3 zurdos. Así que el que llegaba temprano es el que la ganaba y ya estaba de una manera más cómoda estudiando y atendiendo las clases de los maestros. Fomentó la puntualidad en mí, al menos lo veo de esa forma. Entonces, así, en este tiempo, ya es menos notorio o ya es incluso no tan fácil escuchar a la gente que lo ve así. Al contrario, lo ven como algo a veces espectacular, se van al lado contrario. ¡Oh, y eres zurdo! Pues sí, así como tú eres diestro, yo soy zurdo. Así como tú haces manos con la derecha, yo hago cosas con la mano izquierda. Hay personas que son diestras de la mano y del pie. Hay quienes tenemos los cables un poquito cruzados. Yo soy zurdo para escribir, pero derecho para patear el balón. Se cree también que esto es genético. Pudiera haber algo de razón, pero no está comprobado. Mi hijo mayor es zurdo. Tengo dos primas, una de cada lado de mi familia, del Ruiz Flores y Ruiz Pérez, cada una de ellas son zurdas. Mi abuelo Graciano no era zurdo para escribir, pero él se dedicaba en sus ratos libres y juveniles al boxeo amateur, entonces le decían el zurdo de oro. ¿Cómo pegaría? ¿Quién sabe? Se dice que un boxeador zurdo tiene más ventaja porque el contrincante se está defendiendo y se está cubriendo el lado derecho y está dejando totalmente, el lado izquierdo y dejando totalmente descubierto el lado izquierdo, y es como pueden golpear más fuerte. Entonces, fíjate, Leandro, cómo algo tan cotidiano tiene un trasfondo muy bonito, muy importante y también muy necesario, porque en la actualidad, al menos como maestro, me doy cuenta la batalla que a veces tienen los niños para aprender al mismo ritmo o de la misma forma como lo hace la mayoría del grupo. No quiere decir que no aprendan o que no lo hagan. Sencillamente aprendemos a veces a otro ritmo. A veces requerimos ver más imágenes, a veces requerimos más explicación, a veces requerimos más paciencia. A veces dicen que somos muy soñadores y muy idealistas. Bueno, esto tiene explicación por los cerebros, por los hemisferios. Algunas teorías mencionan que los zurdos son dominados por el lado derecho de su cerebro, que es el que se dedica al arte, a la sensibilidad, a lo estético. Caso contrario a los diestros, que están más enfocados a recibir indicaciones de su lado izquierdo del hemisferio, que es
lo recto, lo matemático, lo lógico. Aún así, en la actualidad, hay otras teorías que están echando abajo esa que acabo de mencionar. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso. Yo te quiero decir a ti, querido redescucha, si tú eres zurdo, tienes un hijo zurdo y eres un papá zurdo, valóralo, acéptalo. Eres alguien muy importante. A veces somos diferentes a los demás en la forma de pensar, de percibir las cosas, en la manera de comunicarnos, en la manera de sentir. Y a veces, como somos minoría, pensamos que nuestros argumentos y pensamientos no tienen validez, o nos sentimos obligados a tener que responder y sentir como lo hace el resto. Y yo te quiero decir que no, que tú eres valioso así como estás, así como eres zurdo, que tus pensamientos son muy válidos, que eres necesario para la sociedad, a pesar de que solamente somos un 10%, hay personas y hay personajes que han marcado historia buena y a veces no tan buena para el desarrollo de la misma. Por ejemplo, Da Vinci, Beethoven, Mozart, Napoleón, Chaplin, Pelé, Maradona, Einstein y muchos más actores y actrices que han dejado huella y que han tenido la facultad de ser zurdos. Si tu hijo es zurdo, tenle paciencia. Mejor documéntate un poquito con videos o escritos que te ayuden a entender un poquito más el por qué actúa, el por qué reacciona o el por qué no es como tu otro hijo. De aquí podríamos hablar más tiempo, Leandro, pero bueno, no quería dejar desapercibido el Día Internacional del Zurdo, que fue y es cada 13 de agosto. Pues interesante el tema, te agradezco muchísimo y te deseo como siempre el mejor fin de semana con toda tu familia. Igualmente y para todos, que Dios los bendiga, cuídense mucho porque está el aire muy frío. Así es. Buenas noches, que descanses. Hasta pronto, buenas noches. Hasta pronto. Hemos escuchado al doctor en Ciencia de la Educación, Carlos Eugenio Ruiz Ruiz, con el tema hoy de los zurdos. Es, le decimos los chuecos, ¿verdad? También. Bien,